Bienvenidos todos. Realmente es una tremenda bendición verles, encontrarnos en la casa del Señor para adorarle, para cantarle y principalmente para recibir de Él la palabra del Señor. Amén. Que es la parte más importante, escuchar la palabra de Dios. Cuando leemos en la Escritura que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, y ese Verbo, dice, se hizo carne. Y ese Verbo, ese principio, es la palabra. Y cuando nosotros recibimos la palabra, estamos recibiendo de Dios, del corazón de Dios. Cuando leemos la palabra, estamos de alguna manera conversando con Jesús. Estamos escuchándole a través de la palabra. Cuando podemos visualizar eso, entonces amamos el escucharle, amamos el poder, si se pudiese decir así, conversar con Dios a través de la palabra. Amén. Y así que vamos a iniciar con un par de cantos. Vamos a entonar el himno número 151 de nuestro himnario. Tiene por título Bellas Palabras de Vida. Aquí tenemos que acomodarnos un poquito porque yo creo que las veces que lo hemos cantado, cuando lo hemos cantado con el teclado acá, tenemos como un ritmo más suave. En la pista que aparece en YouTube es un poquitito más rápida. Entonces, a tener oído de cantante, ¿verdad? A acomodarnos con el oído musical completamente. 151, Bellas Palabras de Vida. ¿Lo tienen? 151, Bellas Palabras de Vida. Se me hacen unos cruces en el cerebro porque aquí dice que es el 143 en el himnario que aparece ahí en el teléfono, en el himnario de nosotros es el 151, entonces tengo que estar en una que va y que hoy me equivoco, así que me disculpan, hermanos. Bellas Palabras de Vida, 151, ¿lo tienen? Oh, cántame-las otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Gratis me coronará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Sí, ellas son, bellas palabras de vida.
¿Ves que es tan rápido que por ahí me quedé botado también? Ok, para uno más, para bajar la velocidad, ahora vámonos al 268. Él me conoce. Tres razones para reunirse. ¿Lo tienen? 268. Tiene por título, Él me conoce. 268. Yo tengo un creador, Él me formó y desde la eternidad mi vida redimió. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Yo tengo un Padre y suyo soy. No importa dónde esté, a su lado voy. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Dios me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Y escucha mi llamar. Amén. Así nuestro hermano Joshua con la recitación de la palabra. Buenos días a todos, bienvenidos. Qué bendición estar aquí y habitar juntos. Cada vez veo ese lugar más lleno
por la misericordia de Dios. Vamos a continuar con la recitación de la Biblia. Recitamos juntos Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. ¿Listos? Ok, 3, 2, 1. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Y ahora continuamos con la recitación de esta semana, que es Gálatas capítulo 2, versículo 21, que es un poquito más adelante. Gálatas capítulo 2, versículo 21. ¿Listos? Ok, 3, 2, 1. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y así continuamos con la prédica de hoy. Muchas gracias, Pastor Víctor, de llegar aquí este día. Gracias. Buenos días. Me siento muy alegre una vez más poder estar compartiendo con ustedes y también les felicito por cómo arreglaron. Se ve muy lindo, se ve muy grande. De hecho pensé, ay, ¿será que ya amanecí con alergia hoy? Mateo capítulo 24, versículo 14. Vamos a leer ahí y después de la lectura vamos a orar. Mateo capítulo 24, versículo 14. ¿Lo tienen, hermanos? Sí, vamos a leerlo juntos. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos muchas gracias porque nos has dado buena voluntad en nuestro corazón para poder reunirnos y poder recibir tu palabra. Gracias porque también nos has permitido tener buena voluntad para abordar tu palabra, también para cantar y orar y también exaltar tu nombre a través de nuestros cantos delante de ti. Padre, permite que en esta mañana la palabra pueda ser de mucha edificación para nuestras mentes y nuestros corazones, y como una iglesia justa, renacida, podamos ser muy alimentados de tu palabra y de tu voluntad. También si alguna persona nos visita que no ha recibido todavía el evangelio, oramos para que la palabra de hoy pueda traer una inquietud enorme y un deseo grande de poder conocer la verdadera salvación, porque entendemos que el fin está cerca, entendemos que pronto van a terminar todas las cosas en esta tierra y nosotros debemos estar bien preparados para poder entrar al reino de los cielos. Permite que la palabra de hoy pueda, Señor amado, traer dirección a nuestras vidas y que nosotros salgamos de este lugar con una conciencia plena y pura sobre la necesidad de poder predicar el evangelio de la salvación. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en la reunión que tuvimos el jueves de pastores, el pastor Samuel me dejó una inquietud muy enorme, y es con respecto a un acontecimiento científico que hace poco se descubrió. En el universo hay un lugar que se llama el agujero negro. El agujero negro pues es negro, sí, es oscuro, y tiene una temperatura que no se había podido medir porque es demasiado alta. Entonces, para tener una idea, porque ya se descubrió y se logró llegar a medir esa temperatura, pero para tener una idea, el Sol
La temperatura del Sol son 6.000 Celsius. Eso es mucho. Pero ¿cómo uno sabe cuánto es 6.000 Celsius? Bueno, usted agarra una estufa y la prende, sea de gas o eléctrica, y ese fuego que está ahí en su mejor esplendor llega hasta 300 Celsius. 300 Celsius. Si usted toma su mano y la pone ahí, imagínese lo que puede pasar. Si se va a quemar y si la deja se va a incendiar y el dolor va a ser muy enorme. 300 Celsius. Ahora el Sol tiene 6.000 Celsius. El centro de la Tierra tiene 5.500, 5.700 Celsius. Bueno, se logró medir la temperatura del agujero negro y esta temperatura sobrepasa los 90.000 Celsius. Es una temperatura muy grande. Ahora, yo estaba pensando, ¿cómo será el infierno? Si el infierno es una temperatura que no se puede medir, el ser humano no puede llegar a tener la medida del infierno. Cuando una persona muere, la palabra muerte en el hebreo es separación. El espíritu y el alma sale del cuerpo. Y el espíritu y el alma están ligados. Entonces, cuando una persona muere siendo salva, recibe un cuerpo nuevo. Ese cuerpo es para estar en el reino de los cielos. Cuando una persona muere sin ser salva, también va a recibir un cuerpo. Y ese cuerpo va a estar en el lugar eterno. Es eterno ese lugar. Las almas que descienden a ese lugar van a estar en condenación eterna. Va a haber un dolor continuo, que va a estar sintiendo el fuego y es oscuro. Es decir, que va a ser tan denso el fuego que se va a convertir en oscuridad. Y eso va a ser eterno. ¿Cuántas personas están yendo? En este momento el infierno no ha sido inaugurado, pero están ya preparadas en el Hades para ser lanzadas al fuego eterno. Piense en la última persona que se murió que usted conoce, que usted conoció. Piense en esa última persona. A mí se me murió un primo hace poco, primo hermano, a quien yo amaba mucho. Y yo no le hablé el evangelio a él. Y cuando él, porque mi familia es muy grande, y cuando él entra en coma, yo no pude hablarle a él, está en Argentina. Yo pensé en viajar a Argentina, pero no dio tiempo. Aparte que viajar a Argentina es muy caro, como $1.400 un tiquete. Y cuando yo estaba meditando en esto, a mí se me venía un reflejo a mi mente de mi primo, que si él no se salvó, él está gritando, auxilio, primo, ¿por qué no me dijo? Usted sabía cómo me podía salvar. ¿Por qué no me insistió? ¿Por qué no me tocó la puerta? ¿Por qué no me mandó las prédicas? ¿Por qué no me rogó? Entonces, años atrás yo le pregunté al pastor Samuel sobre la gente que había muerto. Y el pastor fue un poquito cruel en su respuesta, pero muy realista. Algo así como no hay que llorar sobre la leche que ya se derramó. Piensen los que están vivos. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, verso 14, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿De qué fin estará hablando la Biblia aquí? ¿Cómo es que se va a terminar el mundo? ¿Cómo se va a terminar la tierra? ¿Cómo va a terminar la humanidad? ¿De qué fin estará hablando la Biblia aquí? Porque la Biblia habla de muchos finales. Pero cuando nosotros no discernimos bien las escrituras, podríamos llegar a pensar que aquí está hablando del fin del mundo. Pero aquí no está hablando del fin del mundo. De hecho, Mateo capítulo 24, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, la iglesia está en la tierra. Y aquí está hablando del fin de la iglesia en la tierra. Porque del verso 15 en adelante, ya la iglesia no va a estar en esta tierra. Ya nosotros vamos a ser arrebatados con Cristo. Ya nosotros vamos a ser llevados, como alzados, y vamos a estar juntamente con Cristo durante toda la eternidad. En el versículo 1 de Mateo 24, la Biblia dice:
Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué profecía está dando Jesús y por qué está dando esta profecía? Sale del templo en Jerusalén, va caminando y los discípulos dicen: Señor, ¿no ven qué edificios más hermosos? Y Jesús les dice: ¿ustedes ven eso? Sí. ¿Ven ese templo? Sí. Va a ser destruido y no va a quedar nada de ese templo. Entonces los discípulos, medio asombrados de ver que uno de los tesoros más preciosos para los judíos fuera a ser destruido. Y esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. Vespasiano comienza a atacar a los judíos y después de que él muere queda Tito, su hijo, y Tito destruye completamente este templo. Y después, 60 años después, 70, 130, como 60 años después de que Tito hizo esto, se levanta otro hombre llamado Adriano y hace dispersar a todos los judíos por la tierra. ¿Por qué Dios permite que los judíos se dispersen por toda la tierra? Son atacados, son humillados, son escupidos, al punto que pierden su nación. Si yo llego a un lugar y me presento, yo podría decir: mi nombre es Víctor Hugo Correa y soy de nacionalidad colombiana. Ellos no podían decir eso, no tenían tierra. Todo eso ellos lo perdieron. Después, ni hablar de Hitler. Hitler se levanta y mata más de 6 millones de judíos. Adriano les comienza a prohibir a ellos leer la Torá. Les comienza a prohibir celebrar el sábado. Les comienza a prohibir las leyes de Dios. Y ellos se comienzan a hacer matar. Y el pueblo de Israel es disperso por todo el mundo. Todo eso está escrito que iba a pasar. Las profecías se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Todo lo que la Biblia dice que había de acontecer está aconteciendo en este momento. El pueblo de Israel ha sido rebelde con Dios. ¿Cómo empezó el pueblo de Israel? En el capítulo 12 de Génesis, ahí comienza Dios un proceso especial a través de Abraham. Ahí comienza Dios a trabajar con ellos, ya como pueblo. Después del capítulo 12 de Génesis, donde Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te voy a mostrar una tierra nueva donde tú vas a ir. Abraham sale de esa tierra, de esa parentela, de su parentela, y allí comienza Dios un proceso. Después llega Jacob, y tiene sus hijos, y nacen el pueblo de Israel. Pero una característica del pueblo de Israel es que siempre ha sido rebelde contra Dios. Al final apunte la pregunta y al final se la contesto. No la vaya a olvidar, apúntela. Entonces, el pueblo de Israel siempre ha sido rebelde con Dios. Después llegamos a Malaquías y Dios guarda silencio 400 años, donde no se levanta ningún profeta a hablar. Y 400 años después, Dios levanta un profeta. ¿Cómo se llama ese profeta? Juan el Bautista. ¿Para qué manda Dios a Juan a esta tierra? Vamos un momentico a San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. ¿Lo tienen, mis hermanos? Verso 6. San Juan capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tienen? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
San Juan 1, 6 al 8, se levanta un hombre, Dios manda un hombre llamado Juan, que comienza a dar un mensaje que va a revolucionar completamente la historia. Y los judíos comienzan a escuchar a Juan y comienzan a oponerse a su mensaje. No, es que está extraño, eso está muy raro. Y de repente, en el verso 29, cuando Jesús aparece en escena, todavía complica más la escena. Todavía complica más la existencia para los judíos, porque dice el 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Ya lo hemos visto muchas veces, el problema más grande de los judíos es que ellos tienen una mente naturalista y terrenal. Para ellos todo tiene que ver con esta tierra, con vencer en esta tierra, con triunfar en esta tierra, con gobernar en esta tierra. Todo es en esta tierra. Pero Jesucristo le dijo a Pilato frente a toda una multitud, mi reino no es de esta tierra. San Juan 18:36, mi reino no es de esta tierra. Si mi reino fuera de esta tierra, mis siervos vendrían y pelearían por mí, pero mi reino no es de esta tierra. Pero los judíos no esperaban a un Salvador eterno de sus almas. Para ellos la eternidad tenía más que ver con que pase una generación y se levanta otra generación, pero aquí en la tierra. Ahora Juan les dice, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces para ellos, para los judíos, pensar en un cordero, ¿qué es lo que ellos piensan? ¿Qué es lo que se le imagina un judío cuando piensa en un cordero? En un animal que va a morir. Fracaso, dolor, tristeza. Por eso, cuando nosotros vamos a Isaías 52, donde aparece una profecía, ¿sí? Aparece una profecía en Isaías 52, donde Isaías puede ver a Jesús, cómo él iba a venir. O sea, a ver, primero lo ve en su segunda venida. Por eso es que para los judíos estos pasajes eran tan complicados, porque hay una revoltura entre un vencedor triunfante y un hombre fracasado que murió humillado y oprimido. De hecho, estaba leyendo que los judíos, el capítulo 53 de Isaías, no les pasa de aquí. Para ellos ese capítulo no existe. Para ellos ese capítulo no saben cómo, no entienden ellos. Porque Isaías primero observa en el versículo 13 a un Jesús exaltado, a un Mesías exaltado. ¿Lo tienen? He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces, déjame tratar de hacer un resumen así muy breve para que tengamos más contexto. ¿Cómo es que va a funcionar? Primero Dios crea a Adán y Eva. Los crea con un propósito especial, que labren la tierra y que vivan para Dios. Pero Adán y Eva pecan. Entonces, como Adán y Eva pecan, son expulsados del huerto. Antes de ser expulsados, Dios les regala la salvación. Ahora Adán y Eva tienen hijos, muchos, entre ellos Caín y Abel. Caín desobedece a Dios y se rebela. Es expulsado también de la tierra con una de sus hermanas, donde él va a iniciar una nueva generación de personas pecadoras. Abel es un hombre que obedece a Dios y deja una descendencia de hombres temerosos de Dios. Ahí ya se comienza a dividir la historia para ellos. Luego viene el tiempo de Noé. La humanidad se revela a tal punto que Dios tiene que destruir toda la humanidad. Solo sobreviven 8 personas. Es un diluvio universal, no local. El arca queda en el monte de Arará. Noé, juntamente con su familia, sale y Dios les da un mandato. ¿Cuál era? Vayan y multiplíquense en la tierra, llenen la tierra. ¿Pero qué hacen ellos? Se ponen todos juntitos en un valle. Y ahí todos juntitos, ociosos,
comienzan a construir una torre que se llama la Torre de Babel. Esa torre comienza a construirla, Dios viene y los castiga. ¿Por qué? Porque no obedecen. ¿Cómo los castigó? Les cambió el idioma. De repente uno se levantó en la mañana, miró al otro y ma tu le 5 formas de orar en italiano. Y el otro dice, ¿qué? ¿Qué está diciendo usted? No, ma yo no che, dice. Entonces, ma tu por ahí encontró que uno que sí chave, entonces venga para acá y se juntaron los italianos, por poner un ejemplo, ¿verdad? Se fueron. Y así tuvieron que cumplir la voluntad de Dios, esparcirse por toda la tierra. Después de esto, de la Torre de Babel, entonces aparece Abraham. Abraham tiene 2 hijos. El primero, ¿cómo se llamó? Ismael. Es el papá de los árabes. Todos los ismaelitas se conocen como los árabes. Un pueblo que ya iba a venir a traer guerra contra el pueblo de Dios. ¿Cómo se llamó su segundo hijo? Isaac. Isaac se casa y también tiene 2 hijos. ¿Cómo se llamaron los 2 hijos de Isaac? Saúl y Jacob. Esaú se casa con una impía, otra nación para traer problemas. Pero un momentico, Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot, el cual fue abusado sexualmente, capítulo 19 de Génesis, por sus 2 hijas. Lo emborrachan y tienen relaciones sexuales con su papá, y las 2 tienen 2 hijos, donde nacen 2 tribus contrarias eternamente, para usar una expresión, contra el pueblo de Israel. Ahí fue donde se generó más la desgracia para Israel. Bueno, Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú se casa con una mujer impía y viene Jacob y se casa con 2 mujeres. ¿Cómo se llamaban sus esposas? Lea y Raquel. Tiene 13 hijos. Una niña, ¿cómo se llamaba la niña? Un premio para el que me diga cómo se llamaba la niña. Uy, me embarqué. Dina. Y después ahí nacen las 12 tribus de Israel. Jacob, Dios le pone Israel y nacen las 12 tribus de Israel. Son esclavizados en tiempos de José. José muere, se levanta otro faraón que no conocía a José, los esclaviza 430 años y Dios levanta un salvador. ¿Cómo se llamó el salvador de ese pueblo en ese entonces? Moisés. Dios lo levanta, le entrega los 10 mandamientos en el monte Sinaí y comienza un proceso maravilloso para ellos, pero muere Moisés. ¿Y quién queda? Josué. Cuando Josué muere, ocurre una pequeña desgracia. ¿Cuál era? No dejó un sucesor. Entonces cada cual hacía lo que le viniera en gana. Entonces Dios levanta durante 350 años jueces, gobernados por jueces. El último juez muere, fallece, y ellos piden entonces un rey. Dios les da principalmente 3 reyes. ¿Cómo se llamó el primero? El segundo y el tercero. Pero Salomón, ¿qué hizo? Hizo enojar a Dios. Dice la Biblia en el primer libro de Reyes y en el capítulo 11 que él hizo enojar a Dios. Y vino un castigo. ¿Cuál era el castigo? Estos fueron los únicos 3 reyes que gobernaron las 12 tribus de Israel. Se dividen después, Judá con otra tribu y 10 aparte, en tiempos de Roboam. Y comienzan los reyes a hacer lo malo, los reyes a pecar contra Dios, a pecar, y Dios les levantaba un salvador. Y así Dios ha tratado siempre con el pueblo de Israel. ¿Sabe qué dijo Moisés de Israel? Pueblo loco. Son un pueblo loco ustedes. Después entonces vienen los 400 años de silencio de Dios y Dios les da una oportunidad más. Les dice, mi amor por ustedes es eterno. Ahora, ustedes que son mi pueblo escogido, les voy a dar una oportunidad. Y levanta a Juan. ¿Qué hicieron con Juan? Le cortaron la cabeza.
Juan les anunció, ¿cómo dice el verso 13? He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Dios comienza a prometer más de 300 profecías en el Antiguo Testamento. Va a venir un Mesías. Va a venir un Mesías. ¿Cómo lo vio Zacarías? Capítulo 14, verso 4. Lo ve poner sus pies en el monte de los olivos y se parte en dos ese monte. Pero ¿qué es lo que está viendo Zacarías? Está viendo la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que está viendo aquí Isaías? Está viendo la segunda venida de Cristo. Ahora déjeme seguir contextualizando el mensaje. ¿Cómo es que van a ocurrir todas las cosas según las profecías? ¿Cómo van a ocurrir? En el capítulo 24 y el verso 14 que acabamos de leer de Mateo, la Biblia dice, y será predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué significa será predicado el Evangelio en todas las naciones? No significa la predicación de Costa Rica, los 5 millones de habitantes. Significa que en el momento que entre un misionero justo renacido a predicar a Costa Rica, ya Costa Rica cuenta como que se predicó en esta nación. En el momento que un misionero justo renacido entra a Colombia, mañana empieza un seminario en mi pueblo, en Colombia, y predica el Evangelio, ya en Colombia se predicó el Evangelio. Y después dice, entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? De la iglesia en esta tierra. Entonces, ¿cómo dice la profecía? Va a ser predicado el Evangelio en toda la tierra, pero no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Ya la estamos viviendo. Entonces, después, ¿qué dice la Biblia? Dios va a levantar a su iglesia. Nos vamos con Cristo. Y en la tierra van a comenzar 7 años de un gobierno mundial a través de un hombre que la Biblia le llama, ¿cómo le llama en la Biblia? Tiene otro nombre. Apocalipsis capítulo 13 le llama la primera bestia. ¿Y la segunda bestia quién es? El falso profeta. ¿Y Satanás cómo le llama Apocalipsis 13? Dragón. Porque Satanás quiere imitar todo lo que Dios hace. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Es como una Trinidad, un solo Dios. Entonces, Satanás, dragón, primera bestia, segunda bestia, también tiene una Trinidad para imitar lo que Dios hace. Vladimir Putin hace unos años atrás, juntamente con Angela Merkel, dijo, la viceministra de Alemania, dijo, el mundo necesita un solo presidente. Él quiere que el mundo sea gobernado por una sola persona. ¿Eso a quién apunta? Al anticristo. La iglesia va a ser levantada con Cristo y aquí, mi hermano, es donde entra la parte más importante de los que estamos aquí. ¿Estamos preparados para entrar al reino de los cielos verdaderamente? Porque un justo renacido, sí o sí, hace obras de justicia. No se trata solo de decir. Mire lo que dice un momentico, pongo una señal ahí en Isaías, ¿sí? Y acompáñame a primera de Timoteo, capítulo 3. Perdón, segunda de Timoteo, capítulo 3. Del versículo 1 al 5 está hablando ahí, del versículo 1 al versículo 5, de las características de los hombres en los últimos tiempos. Y el verso 5 dice, ¿cómo dice el 5? Que tendrán, ¿qué dice? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, va a haber gente que tiene apariencia. El problema de esa gente es que puede llegar a creer que en verdad son piadosos. Pero ahí no está lo complicado. Vea lo que dice el 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados
arrastradas por diversas concupiscencias. Estos entran a las casas, se llevan a las jovencillas, pero esas jovencillas también hay hombres así. Vea lo que dice el 7. Leamos juntos el 7. 1, 2 y 3. Qué difícil. En la iglesia justa renacida hayan hombres, hayan mujeres que siempre están aprendiendo, pero no llegan al conocimiento de la verdad. ¿Qué significa eso? No son salvos. Tienen todo, pueden recitar cómo es la salvación, Cristo murió por mí, Él es justo, pero su vida no ha sido tocada por el Espíritu Santo. Cuando una persona recibe la salvación pasan dos cosas. La primera de ellas es la seguridad de su nombre en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15 dice que los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Y la segunda de ellas, sí o sí, es que es sellado por el Espíritu Santo. O sea, inmediatamente el Espíritu Santo entra en esa persona. Y una persona que tiene al Espíritu Santo, escúcheme, sí o sí lleva fruto. ¿Cuánto es lo menos que va a llevar? ¿Cuánto es lo menos de fruto que lleva? Según la Biblia. Lo menos, ¿cuánto es? Lo menos que dice la Biblia. Y entonces en la parábola del sembrador, capítulo 4 de Marcos y capítulo 13 de Mateo, ¿cuánto es lo menos? Diga por lo menos, no sé, entonces ya resolvemos. 30 por 1 es lo menos. ¿Qué significa 30 por 1? Usted siembra 1 y recoge 30. ¿Es mucho o poquito? Es demasiado. Entonces un justo sí o sí se le va a ver el fruto. A unos se les ve más porque dan 60 y otros dan 100, pero mínimo 30. Sí o sí lleva fruto el justo. Va a hacer obras de justicia. Tiene que hacer obras de justicia. Si no, ¿cuál evangelio recibió? La Biblia dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto. ¿Qué dice? Que el que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, los judíos y muchas veces la iglesia tiene una revoltura entre la segunda venida de Cristo y el rapto de la iglesia. Por ejemplo, la Biblia dice, rogad para que aquel día no vaya a ser en invierno. ¿De cuál día está hablando ahí? Porque uno será tomado y el otro será dejado. Ay, entonces, ¿de qué día está hablando ahí? ¿Del rapto o de la segunda venida de Cristo? Entonces, esa revoltura estaba aquí en Isaías capítulo 52. Volvamos, por favor, Isaías 52. En el verso 13, Isaías, ¿qué es lo que está observando? Está observando la segunda venida de Cristo. Como dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Ahí los judíos dicen amén, pero luego ¿qué dice? Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Aquí, ¿qué está viendo ahora Isaías? Está viendo a un Cristo como Cordero. Primero, le dice a los judíos, Él va a ser exaltado, Él va a ser engrandecido, pero ahora desfigurado. Verso 15. Así asombrará Él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás han oído.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí los judíos dicen, es que no entiendo yo. Primero es exaltado, amén, pero ahora ¿por qué va a tener que ser sufrido? ¿Por qué va a tener que llorar? ¿Por qué? Porque la exaltación, el triunfo y el reino de Dios empieza con la muerte. Porque para poder que los judíos gobiernen ya eternamente, primero tienen que ser salvados. ¿Salvados de qué? Pues de la condenación eterna. Y para eso necesitan ser limpiados y lavados. ¿Cómo se limpiaban y se lavaban los judíos anteriormente? Tenían dos maneras de hacerlo principales. Una matando animalitos y la otra haciendo abluciones, que significa lavados con agua. ¿Y qué representa el agua en la Biblia? La palabra de Dios. Ellos no comprendieron esa parte. Ahora Isaías les dice en el verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Les voy a preguntar a manera de quiz, pues ya lo habíamos estudiado. ¿Por qué si él llevó nuestras enfermedades nos enfermamos? Como yo ahorita que estoy con esta bendita alergia. Señor, pero tú llevaste mis enfermedades, fuera alergia, fuera. ¿Por qué? Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted ha sentido dolor alguna vez en su cuerpo físico? Sí. ¿Pero por qué si él llevó nuestros dolores? ¿Ah? Porque vivimos en la carne. Entonces, ¿de dónde se llevó él los dolores y las enfermedades? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Como usted tiene una señal ahí, acompáñame a Apocalipsis, capítulo 21. Verso 4. ¿Lo tienen? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. La palabra enjugará en el griego se traduce como borrar. ¿Qué es lo que hace llorar a una persona regularmente? El dolor, la tristeza, la desesperación. Él va a borrar eso. Todo lo que cause dolor, Él lo va a borrar, lo va a quitar. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y qué más? Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor. ¿Por qué clama la gente? Que tiene dolor, tristeza, por lo que sea que esté viviendo. Ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué es lo que está viendo Isaías? En la iglesia justa renacida, todas esas profecías son parciales. A veces Dios nos sana, a veces no, a veces Dios se lleva la tristeza, a veces pasamos por tiempos de tristeza, pero va a haber un tiempo en donde se va a cumplir a plenitud, totalmente, la profecía de Isaías. A ver, yo pregunto, ¿cuántos de ustedes pecan? ¿Por qué si Él llevó nuestros pecados, pecamos? Es la misma condición. Va a haber un día, porque todo eso se siente en este cuerpo, va a haber un día en donde nos vamos a deshacer de este cuerpo. Eso va a pasar solo de dos maneras. ¿Cuáles son esas dos maneras? La muerte o qué? O el rapto, nada más. Que Dios nos arrebate, este cuerpo va a ser transformado, o que muramos, que salgamos de esta carne. Ahí, en ese mismo instante, cuando el justo sale de este cuerpo, en ese mismo instante acontece ese milagro maravilloso. Ahí llanto no habrá, ni dolor, ni clamor, ni tristeza, nada. Ahí se cumple el 1000 por 1000 de todas las profecías.
Entonces en las iglesias hacen campañas de oración por los enfermos porque Él llevó nuestras enfermedades y declara, bueno, dije mal, en las iglesias no, en los grupos religiosos. Porque la iglesia justa renacida entiende que Dios se place en sanar, pero a veces nos permite pasar por enfermedades, como a Pablo, que le dice a los Gálatas: yo os anuncié el evangelio a causa de una enfermedad de mi cuerpo. Por mi enfermedad tuve que subir a Galacia. Se cree que en Galacia vendían colirio, el mejor colirio de la tierra. Y colirio es un medicamento para la vista. Entonces se cree que Pablo iba más o menos a Galacia, siempre predicando, pero también pensando en conseguir eso para la vista. Y a causa de una enfermedad, él sube, como cuando a usted le duele algo y va al hospital a hacerse un examen y terminó hablándole el evangelio a alguien. A causa de una enfermedad, usted está hablando el evangelio a alguien. Así Pablo más o menos dijo. Entonces volvamos a Isaías. Capítulo 52, capítulo 53, verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Llevó nuestras enfermedades, sí o no? ¿Llevó nuestros dolores, sí o no? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué? Porque estamos en esta carne. A veces Dios nos va a sanar milagrosamente, a veces a través de medicamentos, pero es una promesa que la esperamos todos los justos. En el cielo no vamos a estar estornudando, no vamos a estar ahí, ay, me duele la cabeza, no vamos a estar ahí, ay, mi esposa me hizo enojar, ay, mi esposo me hizo enojar, ay, mi hijo no, ahí no va a haber eso. Es más, ni vamos a ser esposos. Para algunos bendición de Dios, para otros mucha tristeza, que mi esposita tan hermosa y así, pero ya eso no va a estar ahí, ni tampoco vamos a ser papás ni hijos. Vamos a ser una familia como hermanos, nada más todos, con un hermano mayor. ¿Quién es nuestro hermano mayor? Cristo. Él es nuestro hermano mayor, nuestro Padre, nuestro Redentor, nuestro guía, protector, todo es Él es todo para nosotros. Verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra paz en el griego original es eirenopoio, así, y se traduce como unir. Eso significa. Aquí aparece la palabra paz con un vocablo hebreo que va relacionado a la unión. Como dice el 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Un cumplimiento. Isaías ve ese cumplimiento en el reino de Dios. Ahora sí, ¿cuándo se van a cumplir plenamente todas estas profecías? En el reino de Dios. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, en el capítulo 4 y el verso 17 de Mateo, su primera predicación pública, ¿cuál fue? ¿La recuerdan? ¿Qué fue lo primero? A ver, Jesucristo nace, Jesucristo crece, Jesucristo es bautizado, Jesucristo es llevado al desierto, Jesucristo después de que sale del desierto, ya bautizado, con más de 30 años de edad, se pone públicamente y por primera vez, públicamente, Jesús va a dar un mensaje. ¿Qué fue lo primero que él predicó? Arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Así dice? No, así no dice, los agarré. El reino de los cielos se ha acercado. Ahorita acabé de terminar la segunda predicación en nuestra congregación en Tibás sobre el reino de Dios. ¿Cómo va a ser el reino de Dios? ¿Qué va a pasar en el reino de Dios? ¿Cómo vamos a vivir en el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Entonces, él dice, conmigo el reino de Dios se ha acercado. No ha llegado, no, se ha acercado. Ahora, yo les voy a enseñar
cómo entrar al reino de Dios. Y les voy a enseñar todo lo que va a pasar. De hecho, en Mateo capítulo 16, versículo 21, Jesús está con los discípulos y les dice, escuchen a los discípulos, yo voy a ir a Jerusalén, ¿sí? Y ahí me van a arrestar los ancianos, los escribas y los fariseos, y me van a golpear, me van a humillar, me van a escupir, me van a desnudar y me van a matar. Pero yo voy a resucitar al tercer día. Recuerdo cuando estudiamos eso. ¿En qué se enfocó los discípulos? Yo les dije a ustedes, yo voy a ir a Colombia, me van a golpear, me van a matar, me van a escupir, me van a pisotear, me van a desnudar y hasta que me lleven a la muerte. Pero tranquilo, yo voy a resucitar el tercer día. Vea, ustedes dirían, de aquí hablando, ahí se enloqueció ahorita así el pastor. ¿Por qué? Que va a resucitar. Oiga, que va a resucitar el tercer día. Usted se le va a olvidar que me van a matar, a escupir, humillar. Que va a resucitar. Pero los discípulos nunca se enfocaron en eso. Se enfocaron en lo terrenal. Maestro, Pedro, no, que no te acontezca tal cosa. San Juan capítulo 18, Jesús es arrestado. Y cuando está frente a Pilato, él le hace esa declaración, verso 36. Mi reino no es de esta tierra. San Juan capítulo 14, versículo 1, 2 y 3. Yo me voy a ir a preparar morada para vosotros, pero voy a regresar y lo voy a tomar para mí mismo. Y donde yo esté, vosotros vas a estar también. Ahora no pueden. ¿Por qué no podían? Porque tenían un cuerpo físico. Lucas capítulo 19, versículo 11, cuando Cristo narra la parábola de las 10 minas, los discípulos dicen, va para Jerusalén, ya va a instaurar su reino en la tierra. Porque los discípulos tienen entendido que el rey, el Mesías, el Salvador, va a gobernar ¿desde dónde? Desde Jerusalén, para ser más preciso, desde el Monte de los Olivos. Y como él iba para Jerusalén, los discípulos dijeron, ahora sí, ya llegó el momento. Todavía, en Hechos capítulo 1, vamos un momentico a Hechos capítulo 1, todavía después de la resurrección de Cristo, como en el día 50 de su resurrección, todavía los discípulos están un poco confundidos. Hechos capítulo 1. ¿Lo tienen, mis hermanos? ¿Sí? Verso 6. Hechos capítulo 1, versículo 6. Leamos juntos. Hechos 1, 6. Entonces, ¿cómo están los discípulos? Todavía pensando que iba a ser el reino de Dios ya instaurado. No, les dice Jesús, y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Todavía no es el tiempo. Todavía tiene que pasar un montón de cosas en la tierra. Entiendan. ¿Qué les dijo? El evangelio tiene que ser anunciado en todas las naciones. ¿Cómo lo van a anunciar? Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué necesitaban el Espíritu Santo para poder ser testigos? Cito dos textos. Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y entonces tomaron a Jacobo y lo traspasaron con una espada. Lo mataron. Hechos capítulo 7, los últimos 5 versículos. Entonces tomaron a Esteban y lo apedrearon. Lo mataron. Se necesita la llenura del Espíritu para poder predicar el Evangelio. ¿Por qué cree usted que es tan cobarde para predicar? Porque le falta llenura del Espíritu. Porque una cosa es ser sellado por el Espíritu, otra cosa es vivir una vida llena del Espíritu.
Eso se logra a través de la palabra, a través de la oración, a través del servicio. De hecho, son 4 pilares. ¿Recuerdan los 4 pilares del cristiano? Sí. Número 1, ¿cuál es? Oración, palabra, congregación y evangelismo. Si usted en esos 4 pilares, 4 ruedas, usted rueda, oración, palabra, comunión con los santos y evangelismo. Otra vez, oración, palabra, comunión con los santos y evangelismo. Usted en esos 4 pilares, rueda, usted tiene una vida llena de espíritu, predica. Pero a veces no predicamos porque nos da temor. ¿Qué voy a decir? ¿Qué me van a decir? Si no me escuchan, de por sí ni van a creer. ¿Para qué? Y entonces vamos en un automóvil, vemos un bus con 50 niños que se acaba de volcar. Hay niños gritando, auxilio, auxilio, y usted mira en su carro, ay, qué pecado, y sigue derecho. Así muchos ven a su jefe, compañeros de trabajo, y qué pecado, van para el infierno todos, pero no hacemos nada. Por eso necesitamos una vida más llena en el Espíritu. Para eso necesitamos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Necesitamos mucho llenarnos del Espíritu. Amén, hermanos. Isaías, capítulo 53. ¿Qué más vio Isaías? Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora Isaías ve como un animalito recibía el pecado de los seres humanos. Ahora Isaías ve que Cristo va a ser ese cordero. ¿Cómo lo vio Juan 1:29? ¿Recuerdan? Al siguiente día vio Juan a Jesús y dijo al pueblo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero. Así lo vio. Entonces, ¿cómo va a venir Cristo a esta tierra? A ver, vino como cordero manso, murió como cordero inmolado. ¿Y cómo va a regresar? Va a regresar como cordero airado. La ira del cordero se va a poder ver literalmente en esta tierra, cómo él va a venir para gobernar en esta tierra y cómo él va a castigar a todas las naciones. ¿Qué espera la iglesia justa renacida? Espera el arrebatamiento. Él nos va a alzar a nosotros con él. Y después de que él nos lleve con él, nosotros vamos a estar con él. ¿Cuánto tiempo vamos a estar con él en el cielo? 7 años principalmente. Porque después vamos a regresar. En esos 7 años, ¿qué va a pasar en el cielo? 2 acontecimientos. Uno, el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? ¿Para qué es el tribunal de Cristo? ¿Para qué? ¿Para qué? En ese tribunal van a haber 2 cosas: vergüenza y coronación. ¿Vergüenza por qué? No tiene nada que ver con pecado, porque Él prometió que nuestros pecados ya los olvidó. ¿Qué es lo que Él va ahí? Vergüenza, ¿por qué? Porque nunca servimos para nada en su obra. Pero ni el diezmo fuimos capaces de dar. O sea, tan débiles que ni la ofrenda éramos capaces. Entendimos el evangelio, la salvación, pero nunca nadie nos sacó que el diezmo eso es una maldición, eso no sé qué, y nadie nos sacó ese hueco, y yo lo hago a mi manera, y yo lo hago así, lo hago así, y nadie, ni para eso tuviste fuerza en la tierra. Todo lo que no hicimos, vergüenza, vergüenza, vergüenza. Y otros, corona, 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 corona. ¿Qué nos va a dar el Señor a nosotros?
Nos va a dar muchos premios. Después del tribunal de Cristo, ¿qué sigue? Las bodas del Cordero. Va a haber una mesa puesta, vamos a sentarnos y vamos a estar con Jesús. Mientras tanto, en la tierra entra el anticristo, capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1, 2 y 3, montado en un caballo blanco con un arco, y fue coronado y salió para vencer. Entra en un caballo blanco y comienza a gobernar en esta tierra.